Director de la consultora Politicón Chaco, Alejandro Pegoraro. Alejandro, Germán te saluda desde La Rioja. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Alejandro, estábamos leyendo ayer un tuit que ha escrito vos. Faltando 3 días hábiles para el cierre del mes, es récord en materia de coparticipación que están recibiendo las provincias, o sea que sonríen y respiran los gobernadores. ¿Están así, Alejandro? Sí, exactamente, justamente haciendo el inicio de comparación de lo que fue este mes de julio, vimos que hasta el día de ayer había un total distribuido de las provincias que superaba largamente al total del mes de julio del año pasado, estaba en torno más o menos a un aumento del 78%, por lo tanto obviamente que faltando 3 días hábiles, es decir, el de hoy, mañana y el viernes, seguramente el incremento en materia nominal, es decir, en variación nominal, sea un nuevo récord para el país, y eso naturalmente significa que los gobernadores, más allá del escenario inflacionario que existe y que naturalmente puede llegar a golpear a las cajas provinciales, tienen asegurado un crecimiento muy importante en los recursos que les llegan por coparticipación, que además recordemos que en prácticamente todos los distritos, salvo 1 o 2, es el principal ingreso que tienen las provincias. Entonces, se trata obviamente de un dato que para las provincias es altamente positivo y que también demuestra que algo que por lo menos yo en lo personal lo insisto cada vez que tengo la oportunidad, ¿no? Que las provincias hoy por hoy gozan de una estabilidad y de un muy buen pasar en términos financieros y económicos, y eso naturalmente obliga también a exigirle más en términos de prioridad de gestión y también quizás en términos de justamente de invertir mayores recursos para mejorar todas las demandas que todavía existen naturalmente en cada una de las provincias dependiendo del caso. Sí, en el caso de La Rioja hasta hoy más de 10.000 millones de pesos, pero ¿esto está vinculado también al proceso inflacionario que vive el país? Naturalmente sí, porque hay determinados impuestos que se recaudan que justamente van a la masa coparticipable, que se mueven muy fuerte por la inflación. Por un lado tenemos el IVA. Naturalmente, con un nivel de inflación muy alto, la gente consume lo mismo, o quizás consume menos incluso, pero lo que se recauda nominalmente es mayor, obviamente, incluso supera las proyecciones que uno puede llegar a hacer por esta alza inflacionaria. Entonces, eso también genera un fuerte volumen de dinero recaudado que después se distribuye. Después tenés, por ejemplo, el impuesto a la ganancia, que también es un impuesto muy importante en términos de participación sobre lo que se reparte a las provincias, y que los salarios pueden, en términos reales, no crecer contra la inflación, pero sin embargo nominalmente tienen un crecimiento, y entonces también genera que el impuesto a la ganancia tome más pesos recaudados a partir del salario de la gente, ¿no? Y después tenemos otros impuestos como el impuesto a los combustibles, tenemos los impuestos internos, por ejemplo, lo que es el impuesto del cigarrillo, el impuesto a los movimientos bancarios y demás, que naturalmente por haber mayores transacciones nominales en la economía a partir de una inflación muy fuerte, genera mayor recaudación. El punto en todo esto es que más allá de eso, el crecimiento contra la inflación de los recursos que tienen los gobernadores es muy alto. Fíjate, estamos hablando en el mes de julio del 78% hasta ayer, es decir, que va a superar seguramente el 85% aproximadamente cuando cerramos el mes, con una inflación que estamos hablando en torno más o menos al 65%, 20 puntos por encima. Entonces, eso es lo que yo te mencionaba, ¿no? En términos de la tranquilidad que les genera, por lo menos en este transcurso del año, a los gobernadores de poder sostener un nivel de gasto determinado, pero también los obliga justamente a empezar a dejar de lado las excusas que suelen tener muchos gobernadores y los pedidos y los ruegos a la nación por mayor dinero, porque las provincias tienen hoy no solamente muchos recursos por este camino, sino que además están gozando de la mayor estabilidad en términos de superávit financiero de por lo menos los últimos 10 años. O sea, las provincias están muy saneadas y eso las obliga, como te decía, también a, por un lado, dejar de lado los gritos a la nación y también empezar a dejar de querer ahorrar por ahorrar y empezar a usar los recursos públicos para poder cumplir con las demandas que tienen de la sociedad, ya sea en salario público, en inversión y en las cuestiones, ¿no? Sí, llevándolo de la mano con el informe en relación a la venta de supermercados, a mí me llama la atención algo. Acá el gobierno dice que destina buen porcentaje de la coparticipación para pagar sueldo, pero cuando yo miro venta en volumen de
de supermercado me está dando un poquito menos de, según la información, de 1.000 millones de pesos. Y me está llegando de coparticipación casi 12.000 millones, sumando los otros ítems que llegan también a la provincia. Es decir, que la gente no le alcanza el dinero para ir al supermercado. ¿Qué estará pasando? Pues, si vos mirás La Rioja, también a nivel de monto general, es la última provincia, y hay provincias, digamos, que podríamos comparar con Formosa por la cantidad de habitantes que tiene, ¿no? Sí, bueno, esto puede responder a dos cuestiones. Sí. Por un lado, como vos mencionabas, el tema del recorte en el gasto que hacen los hogares y por ende el volumen de transacciones en supermercados, por ejemplo, podría no ser significativo porque la gente puede comprar quizás menos. Sin embargo, ese argumento se choca de alguna manera con la trayectoria que viene teniendo la venta de supermercados en La Rioja, que muestra uno de los mayores crecimientos a nivel nacional, y de hecho acumula cerca de 14 meses consecutivos de incremento real en este tipo de ventas, ¿no? En el caso de este informe de supermercados, que surge justamente de la encuesta que hace INDEC, hay que tener en cuenta un factor muy importante que es metodológico. El INDEC releva las transacciones de supermercados únicamente en aquellos que cumplen ciertas particularidades especificadas en la metodología y que suelen ser los supermercados más grandes en las provincias. Entonces, por ejemplo, deja fuera algún pequeño supermercado barrial, deja fuera el almacén, deja fuera un montón de comercios que no los releva y que por lo general, sobre todo en provincias más chicas como La Rioja, Chaco, Formosa, suelen tener un alto volumen de operación, porque la gente en lugar de irse al hipermercado, capaz que va más bien al supermercado chino que la vuelta, del de la cuadra, del barrio y demás. Entonces, ahí hay un dato que está faltando complementarlo de alguna manera. Pero las ventas totales en supermercados, por lo menos bajo esta metodología del INDEC, están mostrando una buena situación en términos generales en las provincias, pero sí con cierto dejo de desaceleración en el consumo, hay que tener en cuenta eso, y el informe aparte que enviamos a hacer corresponde al mes de mayo, que recordemos que fue el primer mes donde impactó muy fuerte la disparada inflacionaria. Hay que ver qué pasa en junio, hay que ver qué pasa en julio, de hecho, que viene siendo peor de lo que uno proyectaba, a ver si el consumo termina resintiéndose o no. Por último, Alejandro, y aprovechando tu amabilidad, ¿cómo ves el norte grande en relación a esta situación que vive fundamentalmente el gobierno nacional, la pelea entre Alberto y Cristina, el dólar y demás? ¿Podemos pasar este invierno, entre comillas, o se va a complicar a lo que porque usted maneja mucha información de todo el norte? Sí, las provincias del norte, en términos generales, están pasando un momento bastante positivo cuando uno analiza indicadores referidos, por ejemplo, a la creación de empleo, al consumo, incluso a los recursos que reciben las provincias para inversión y demás. Es un momento en donde está la región bastante estable de alguna manera, más allá de que por supuesto cada una tiene sus particularidades vinculadas a la cuestión social y a la cuestión vinculada a capacidad de compra y demás. Ahora bien, estos vaivenes y esta inestabilidad del gobierno nacional y sobre todo con un escenario de política económica que es tan frágil, naturalmente que puede impactar en el norte de una manera un poco más fuerte que en otras, justamente porque el norte grande tiene una base mucho más débil para poder salir de una crisis que tiene otras regiones, por ejemplo las del centro o incluso la Patagonia, porque es una región que depende mucho de recursos nacionales, que depende de apoyo justamente también de fondos federales para poder hacer, por ejemplo, inversiones. Entonces está más susceptible. Hoy por hoy no hay una señal que nos permita pensar en una potencial crisis, sino más bien hoy sucede lo contrario, es decir, pese a la inestabilidad del gobierno nacional y obviamente de la macro argentina con cuestión de divisa, con cuestiones de precios y demás, las provincias están mostrando una tendencia, un crecimiento bastante fuerte, pero que la misma no va a poder ser sostenida si el gobierno justamente no resuelve estas cuestiones vinculadas a la macro, ¿no? Porque de repente todo tipo de crecimiento puede verse obstaculizado por una inflación que no baje de ritmo, puede ser obstaculizada justamente por no mejorar o por no equilibrar la cuestión vinculada a las divisas y a la brecha cambiaria, puede ser perjudicado, obstaculizado el crecimiento también a partir de ciertos retiros de apoyo del Estado Nacional a partir de un programa de ajuste que eventualmente pueda darse.
Entonces es un crecimiento que es sostenido, pero no es necesariamente sustentable el que está atravesando el norte grande actualmente hoy. Sin embargo, como te decía, hay provincias que están mostrando incluso récord en un montón de cuestiones. Catamarca, por ejemplo, está rompiendo récord en creación de empleo, a partir de una política industrial bastante fuerte. Formosa, a partir de la construcción, junto con el Chaco, está incrementando niveles de empleo de una manera muy considerable. La industria forestal, pese a los problemas vinculados a la cuestión cambiaria, estamos dando un crecimiento muy fuerte en Misiones y en Corrientes. Entonces hay diferentes sectores que están empujando los crecimientos provinciales, pero como te decía, cualquier inestabilidad que se profundice o cualquier piedrita que se pise en el camino del Estado Nacional y que no resuelva los problemas que hoy están de alguna manera más vigentes en el escenario, ponen en jaque justamente el crecimiento que puedan tener las provincias del norte, y aparte las debilita en función a lo que te decía antes, ¿no? A la posibilidad de salir de una crisis, porque son provincias que están con un nivel de desarrollo relativo mucho más bajo y por lo tanto tienen menos herramientas propias para combatir la crisis. Así que hasta ahora el escenario es tranquilo, con buenos indicadores en términos generales, pero como te decía, todo un poco agarrado entre pinzas y atado con alambre, hasta tanto no se resuelvan los problemas más estructurales y más desafiantes de alguna manera que el país en general, ¿no? Alejandro, como siempre, muy gentil con nosotros y también dando estos datos concretos de lo que está pasando en esta parte del país. Que pase un bonito día de lo que resta y muchas gracias por atendernos. Hasta luego. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politicón Chaco, es consultor político, económico e institucional. Lo más importante que hay que sacar en limpio, que no lo dice ni la multiplataforma, no lo dice Germán, no lo dice la señora ¿dónde está la plata? Lo dicen los que entienden en la materia. La Rioja no tiene problema de efectivo. Si acá viene muchísima plata. Entonces cuando le digan que no hay plata, usted le tiene que transmitir algo. Dice, yo cuando era pequeño, mis padres me sabían contar el cuento de Pinocho. ¿Usted lo conoce, el cuento de Pinocho? ¿Cuál es? Ese de la nariz larga, larga, larga. Hasta hoy, de coparticipación federal, solo de coparticipación, el gobierno de La Rioja recibió 10.209 millones de pesos. Hoy, solamente hoy, recibió 591 millones de pesos. Ayer, 910 millones de pesos. Y el día lunes había recibido 1.627 millones de pesos. Reitero para que quede claro, esta parte lo dice Germán. Cuando a usted le digan que no hay plata, traiga a la memoria el cuentito ese de Pinocho, ese de la nariz larga, larga, larga. Chino. ¿A dónde está la plata? ¿A dónde está la plata? Multiplataforma Fénix.